Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo en los correlatos neurobiológicos del comportamiento homicida. Lo que tenemos aquí es una síntesis forense diseñada específicamente para una audiencia experta, donde vamos a explorar la arquitectura cerebral y también la predisposición molecular que subyacen a los actos de violencia más extrema. Para que dimensionemos la relevancia de este tema, empecemos con el impacto tangible. El homicidio representa un costo económico anual que, supera los $1.000 millones. Y esta cifra refleja únicamente los costos directos, imagínense, sin siquiera contar el incalculable impacto emocional y social. Esto, por supuesto, subraya la urgencia de comprender su etiología desde una perspectiva neurocientífica que sea verdaderamente rigurosa. Nuestra ruta de análisis será deductiva. Iremos de lo macro a lo micro. Vamos a iniciar con el contexto general para después descender a la anatomía de la violencia, examinando la estructura cerebral. De ahí exploraremos la predisposición molecular con el famoso gen del guerrero. Analizaremos las complejísimas implicaciones forenses y finalmente cerraremos con los mensajes clave de toda esta revisión. Muy bien, profundicemos. El homicidio no es solo un acto criminal, es, en esencia, un problema neuroforense. Ya hemos trascendido, por mucho, las teorías decimonónicas de rasgos físicos atávicos. Hoy estamos en la era de la neuroimagen avanzada, una era que nos permite mapear la disfunción cerebral con una precisión que antes era simplemente impensable. Para establecer un marco de referencia claro, es crucial definir nuestro objeto de estudio. Nos vamos a centrar en el homicidio serial. Técnicamente se define por 3 o más eventos letales, separados por un periodo de enfriamiento emocional. Créanme, esta distinción es fundamental para diferenciarlo de otras formas de violencia múltiple. Pasemos ahora a la evidencia estructural. Esta sección se va a centrar en los hallazgos de neuroimagen que revelan diferencias anatómicas cuantificables en la arquitectura cerebral de individuos que han cometido homicidio, sobre todo cuando se les compara con otros ofensores. Y aquí está el hallazgo central, derivado de un estudio clave con 808 individuos encarcelados. Es un hallazgo inequívoco y estadísticamente significativo. Los homicidas presentan una reducción robusta de materia gris. Y esta deficiencia se concentra en regiones cerebrales que son, indispensables para la regulación conductual y la cognición social. Aquí se detalla el mapa de la disfunción. Observen la consistencia de los déficits a través de redes críticas. El córtex prefrontal, que es nuestro centro de mando ejecutivo. El córtex temporal anterior, crucial para la cognición social. La ínsula, clave para la interocepción y la empatía. Y de manera muy notable, el cerebelo y el circuito del cíngulo, ambos implicados en la regulación emocional y el aprendizaje por condicionamiento. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es cómo se conectan los hallazgos. La reducción de materia gris en la corteza prefrontal, ¿en qué se traduce? Pues directamente en un déficit de funciones ejecutivas. La hiporreactividad de la amígdala explica el embotamiento emocional y esa sorprendente ausencia de miedo. Y lo que es crucial, la reducción de sustancia blanca en los tractos frontolímbicos evidencia una desconexión física, real, entre la razón y la emoción. Claro que no podemos ignorar el factor ambiental sobre la estructura cerebral. El traumatismo cráneoencefálico, particularmente en etapas críticas del neurodesarrollo, es un insulto exógeno devastador. Lesiones antes de los 5 años pueden alterar la arquitectura cerebral de forma fundamental, mientras que en la adolescencia pueden modificar trayectorias conductuales ya establecidas. Esto se ha documentado en casos tan conocidos como los de Richard Ramírez y Fred West. Y de la anatomía macroscópica descendemos ahora al nivel molecular. Esta sección aborda la predisposición genética, pero no como un destino ineludible, sino como un factor de vulnerabilidad clave dentro del modelo de diátesis-estrés. La pregunta clásica de naturaleza contra crianza es, en el contexto de la neurociencia moderna, una dicotomía obsoleta, francamente. La evidencia actual apunta de forma contundente hacia un modelo integrador que simplemente supera esta falsa separación. El paradigma actual es la interacción gen-ambiente, o GX. Este modelo postula que las vulnerabilidades genéticas no son deterministas, requieren de un desencadenante ambiental específico para poder expresarse como un fenotipo conductual adverso. La analogía es potente, los genes cargan el arma, sí, pero es el entorno el que aprieta el gatillo. El marcador genético más estudiado en este contexto es un polimorfismo en el gen que codifica la enzima monoamino oxidasa A. La variante de baja actividad, o MAOAL, conduce a una degradación menos eficiente de neurotransmisores clave como la serotonina y la norepinefrina, lo que al final puede sensibilizar los circuitos cerebrales a la agresión. Y este es el punto crucial demostrado por el estudio longitudinal de Caspi y colaboradores. El alelo MAOAL por sí solo no predice la violencia.
Solamente cuando los portadores de esta variante genética son expuestos a un estresor ambiental severo como el maltrato infantil, es que el riesgo de desarrollar conductas antisociales violentas en la adultez se dispara de forma desproporcionada. Toda esta evidencia neurobiológica converge inevitablemente en un punto de fricción: el sistema de justicia. Aquí exploramos las complejas implicaciones de estos hallazgos para conceptos legales como el libre albedrío, la responsabilidad y la culpabilidad. Esto nos lleva a la pregunta central que desafía a la psiquiatría forense contemporánea. A ver, si la conducta de un individuo está fuertemente influenciada por una arquitectura cerebral aberrante y una predisposición genética activada por el trauma, ¿hasta qué punto podemos hablar de culpabilidad en el sentido tradicional? Es una pregunta muy seria. Esta diapositiva ilustra el conflicto de manera brillante. La neurociencia nos describe un cerebro con mecanismos de control inhibitorio defectuosos. En contraste, el derecho penal se fundamenta en dos capacidades: comprender que un acto es ilícito y la capacidad de autodeterminarse conforme a esa comprensión. Bueno, pues la evidencia neurobiológica desafía directamente esta segunda capacidad. Pero es fundamental aclarar un punto legal crítico. A pesar de sus claros correlatos neurobiológicos, la psicopatía no se considera una causa de inimputabilidad. La razón: el individuo psicópata comprende perfectamente la naturaleza y las consecuencias de sus actos, aunque carezca de esa resonancia emocional que inhibiría a una persona en neurotipo. Bien, sinteticemos la información. Los hallazgos que hemos presentado nos obligan a reenfocar el problema de la violencia, a transitar desde un modelo puramente punitivo hacia uno preventivo, enmarcado dentro de la salud pública. Los mensajes clave para llevar son 4. Primero, existen correlatos neurobiológicos robustos y replicables. Segundo, estos se localizan en circuitos de control ejecutivo y procesamiento emocional. Tercero, y muy importante, el modelo explicativo es la interacción gen-ambiente, no el determinismo biológico. Y cuarto, esta evidencia genera un debate profundo con el derecho penal, pero hoy por hoy no anula la responsabilidad legal. La conclusión más potente nos la ofrece el neurocriminólogo Adrian Raine. Su propuesta traslada todo el foco a la prevención primaria, la intervención temprana protegiendo el neurodesarrollo y previniendo el trauma infantil. Esa es la estrategia más eficaz para impedir que las vulnerabilidades biológicas se manifiesten como violencia letal. Y con esto finalizamos. Dejamos sobre la mesa una pregunta que interpela directamente a nuestra práctica clínica y nuestra ética. Si entendemos la violencia como un problema con sustratos neurobiológicos que son susceptibles a factores ambientales, entonces la medicina, y en particular la neurología, tiene una responsabilidad ineludible en su prevención. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.